Bienvenidos a este podcast sobre el compromiso de conciencia, donde vamos a estar analizando un tema bastante interesante e importante dentro de la medicina. Lo primero que hay que entender es que el compromiso de conciencia es un tema complejo, tanto en su abordaje como en su clasificación. Hay incluso niveles dentro de la conciencia que son, dependiendo de la corriente que se analice, de una u otra cantidad de clasificaciones. Principalmente lo que vamos a empezar entendiendo es que el compromiso de conciencia se divide en cuantitativo y cualitativo, en que estos términos no son muy definidos como tal, pero que nos sirven para hacernos una idea de compromiso cualitativo, sobre todo cuando pensamos en problemas de atención, síndromes confusionales, desorientación, que obedecen a diferentes causas que iremos analizando. Generalmente se asocian con estados como el del delirio, mientras que un compromiso de conciencia cuantitativo habla más bien de los distintos niveles en los que se encuentra la conciencia, estando el mejor y mayor nivel en vigil, una persona activa, conectada a su entorno, atenta a su entorno, consciente de sí misma, hasta el último nivel que es el coma, y entre medio hay diferentes grados. Hay que también entender en este punto que es una, es una causa no infrecuente, es una causa que es bastante posible de ver dentro de servicios como el de urgencia, y obviamente son parte de las situaciones que requieren toda la actitud de urgencia y atención del médico y su equipo de salud. Son diferentes las causas, pero primero, hablando de lo que es la fisiología de esto de una manera sencilla, hay que entender que el compromiso de conciencia afecta las estructuras involucradas en la conciencia, que es la corteza cerebral, ambos hemisferios cerebrales, la sustancia reticular activante y las conexiones que hay entre ellas que llegan al tálamo. Normalmente, alteraciones a estos niveles, a nivel estructural, o alteraciones metabólicas o tóxico-metabólicas son las causantes. Nosotros podemos dividir de esa forma las diferentes causas del compromiso de conciencia en causas metabólicas, tóxicas, infecciosas. Podemos dividirla también en causas endocrinológicas que afecten el sistema de la conciencia como tal, versus lo que es el compromiso por alteraciones estructurales, que cuando hablamos de esto, hablamos de una alteración que podremos encontrar al examen físico con algún signo, con alguna focalidad neurológica. Dentro de, dentro de los conceptos y grados ahora de esta conciencia, que antes de irnos de lleno al análisis del manejo, de cómo afrontar esta situación, dentro de este concepto se dividen en un estado de vigilia, un paciente vigil, y después podemos tener algunas clasificaciones, como por ejemplo la que habla de somnolencia, obnubilación, estupor y coma. La somnolencia al final es una tendencia al sueño, pero con una respuesta adecuada a órdenes que van tanto verbales simples como verbales más complejas, y también, por supuesto, ante estímulos que sean dolorosos. Una, un estado, un grado de conciencia, en cambio, de obnubilación, es mayor a lo que es la somnolencia, pero tiene más problemas sobre todo con las respuestas a órdenes verbales más complejas.
Y el sopor o estupor se puede dividir dependiendo de los estímulos táctiles más leves, dolorosos, que le permitan a la persona reaccionar hasta la ausencia completa y absoluta de respuesta a órdenes tanto dolorosas como verbales en la evaluación, que sería eso el coma, ¿ya? El coma profundo. En ese sentido, esa es una clasificación. A veces hay clasificaciones que se saltan el nivel de obnubilación, que hablan de somnolencia, sopor y coma, y otras que no, que le incluyen toda esta clasificación. Dentro de los grados también o la evaluación de los niveles de conciencia cuantitativo va a estar la escala de coma de Glasgow, que tiene un total de 15 puntos, siendo 15 el máximo, 3 el mínimo, con una respuesta ocular, motora y verbal, que si bien se creó especialmente para situaciones de traumatismo encefalocraniano, en realidad se utiliza para una evaluación en el compromiso de conciencia general, de todas formas. Tiene sus limitaciones, pero es utilizada ampliamente en este contexto. En cuanto a la valoración del paciente, primero lo que hay que saber y lo que es más importante, la evaluación de los signos, de más que los signos, la evaluación primaria del ABC, ABCDE. Lo primero es importante que el paciente esté estable. Previo a dedicarse a un largo examen neurológico, primero hay que ver cómo está su vía aérea, cómo está su patrón respiratorio, cómo está su circulación, el mismo examen neurológico dentro de una evaluación primaria, la E de exposición, porque es lo más vital que hay que hacer antes de cualquier otra evaluación más fina y más detallista. Una vez que se ha estabilizado al paciente en esa situación, nosotros podemos empezar con una evaluación. En este momento voy a hablar de una manera general, pero voy a hacer un pie aparte para poder hablar de un poquito más detalle de lo que sería el delirio, dar un poquito más de detalle. Por ahora hablamos en un contexto, un compromiso de conciencia, particularmente de esta evaluación primaria, como lo acabamos de hacer, y otro tipo de evaluaciones más a detalle que hay que hacer en este paciente. Y dentro de esto, cuando empezamos esta evaluación rápida, después de haber hecho una evaluación primaria que es fundamental en un contexto de urgencia, lo que utilizaremos como valoración rápida, como nuestras primeras herramientas, es la escala de coma de Glasgow. Pero de hecho, nosotros lo primero que vamos a hacer con este paciente es iniciar con un estímulo simple, verbal simple, y evaluar esa respuesta. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Si obviamente no hay una respuesta de esto, ya podemos hacer sonidos, cosas que sean más fuertes, que puedan despertar al paciente, y ya pasamos después a los otros tipos de estímulos en la evaluación para observar una representación de respuesta ante este paciente que está siendo evaluado. Y es muy importante aquí tener claro que obviamente a medida vamos viendo a medida cómo va respondiendo el paciente, si ya no respondió a las órdenes verbales, a la estimulación táctil, finalmente hay que evaluarlo con el estímulo doloroso, que obviamente solamente va a ser para evaluar esa respuesta dentro del compromiso de conciencia. Por lo tanto, lo que normalmente se recomienda es, por ejemplo, aplicar presión en el lecho unguial, en el cuerpo external, que son como los habituales, para observar la respuesta. Y eso ya, si no hay respuesta, nos va dando una idea del, del nivel, del grado de conciencia en el que se encuentra el paciente. Y toda esta evaluación va dentro de lo que es esta escala de Glasgow, en la que tenemos 15 puntos, que es la apertura ocular. A lo que nosotros nos va a interesar evaluar es los tipos de respuesta que nos vamos a encontrar.
Esta escala se divide en apertura ocular, la cual vamos a ver que sea espontánea o que sea a las órdenes estímulos verbales, estímulos dolorosos o nula. Y eso nos da entre 4 y un punto. El lenguaje, si está orientado, desorientado, palabras incomprensibles, inapropiadas, perdón, luego palabras incomprensibles o ininteligibles, y finalmente nulo, que va de 5 a 1. Y el motor, que es si obedece a órdenes, localiza los estímulos, retira el dolor, flexión anormal, o sea, en el contexto de lo que nosotros estamos hablando, que es la postura de corticación y por lo tanto rigidez de decorticación y finalmente rigidez de descerebración y ya después nulo a nivel motor, lo que va de 6 a 1. Esto nos da una idea, nos puede dar en el contexto de TEC pronóstico, escalas, por ejemplo, en compromiso de conciencia, un TEC 15 y 14 son leves, 3 a 9 moderado, 8 a 3 ya hablamos de severo y además que nos habla de ya intubación, entonces es una escala que ya nos está dando ideas importantes. Ahora, junto con la escala de Glasgow, que no es lo único que nosotros vamos a realizar en esta evaluación. Nosotros también lo que vamos a ver en el paciente es su respuesta pupilar. Nos veremos frente a situaciones donde sean pupilas isocóricas, mióticas, normorreactivas, que nos hablan muchas veces de compromiso metabólico, por ejemplo, intoxicación por opiáceos. Podemos encontrar pupilas con miosis puntiforme a reactiva. Esas son lesiones más bien a nivel de la protuberancia. Podemos encontrarnos con pupilas que son midriáticas, anisocóricas, y eso nos hablaría de la herniación, de, de lo que sería una herniación del uncus, y que eso es una emergencia. Vamos a encontrarnos también y vamos a tener que evaluar cómo están los distintos reflejos, entre ellos, por ejemplo, el reflejo corneal, ya que la presencia de él o la alteración, es decir, la ausencia de este componente, nos dice una u otra cosa. Por ejemplo, lesiones protuberenciales, bajas, o mesencefálico protuberenciales, en caso de que esté ausente el reflejo corneal, que esté alterado. En cuanto a las posiciones de los movimientos oculares, también es algo que vamos a tener que evaluar en el paciente. ¿Cómo es su posición ocular en reposo? ¿Es una mirada, un compromiso de conciencia con una mirada dirigida a la zona de la paresia? Si esa es la situación, sospechamos que puede ser un compromiso de conciencia por un ACV de troncoencéfalo, si está mirando hacia la extremidad con hemiparesia. Si es un compromiso de conciencia con la mirada conjugada al lado contrario de la hemiparesia, estaremos pensando en un posible ACV que tuvo afectación cortical. Vamos a poder y tener que examinar los movimientos oculares. Los movimientos oculares, por ejemplo, el reflejo oculocefálico, que se hace con el paciente obviamente comprometido de conciencia, porque si está consciente, él va a resistir, va a dirigir él mismo la mirada de manera voluntaria, consciente. Y en el fondo lo que ocurre y lo que va a pasar de manera normal es que el paciente mira o hace una desviación conjugada de la mirada hacia el lado opuesto a donde se gire la cabeza en el examen. Hay que saber también que están otros reflejos, como los óculos vestibulares, donde se irriga con agua fría, tiene una mirada al principio hacia el lugar de la estimulación cuando está normal y luego una respuesta rápida al lado opuesto. Estos reflejos, si están presentes, significa indemnidad de las zonas y el troncoencéfalo estaría indemne con el reflejo oculocefálico conservado. Sin embargo, hay que tener claro que estos
reflejos son realizables no solo con el paciente con compromiso de conciencia, sino que con un paciente en el que no se sospeche, repito, en el que no haya ninguna sospecha de lesión cervical. ¿Por qué? Porque frente a lesiones cervicales hay que proteger esa zona y obviamente no hay que estarla molestando y moviendo. Otra cosa importante, aunque no necesariamente la más utilizada, la más evaluada con la misma protagonismo que lo otro, son los patrones respiratorios. ¿Ya? Un patrón de Cheyne-Stokes que te hace pensar en una lesión hemisférica bilateral, metabólica, una hiperventilación neurógena central, que es la que te indica una lesión del mesencéfalo. Distintos de estos patrones que no necesariamente se pueden ver en todos los compromisos de conciencia, pero que si llegan a percatarse son importantes, ¿ya? Para esto les sugiero que puedan ver ejemplos digamos, del mismo en lo que corresponde a los distintos patrones respiratorios. Como esto es un podcast y no incluyen imágenes o videos de tal, no es un objetivo mostrar ese perfil de respiración, pero es bueno estarlo revisando. En cuanto a la respuesta motora, otra cosa que va a ser importante de revisar y de evaluar, hay que fijarse en el tono, en los reflejos teotendinios, cómo se encuentra, digamos, la situación motora. Parte de eso incluso ya lo habremos evaluado en el contexto del Glasgow. Así que muchas de estas cosas te irás dando cuenta que se van haciendo al mismo tiempo incluso. Y con la práctica se van integrando de mejor manera. Una vez que hemos llegado a este punto, nos centramos en las exploraciones complementarias, porque ya evaluamos al paciente. Pero antes de las evaluaciones complementarias y dentro de este proceso, para hacer un resumen, se hizo la evaluación primaria, la BCDE, que es vital para que el paciente se pueda evaluar si está estable o está en riesgo vital. Luego de eso, este examen neurológico más detallado, con los puntos que mencioné para tenerlo en cuenta y tenerlo claro. Pero hay otro punto importante, que es que la anamnesis no solamente va a ser entregada por las ideas que podamos tener de, por ejemplo, que nos entreguen desde la ambulancia que lo han trasladado, el personal de traslado que nos puede informar de la situación. Obviamente el paciente, si está en un compromiso de conciencia severo, no va a dar ninguna información, ningún dato, porque no va a estar consciente. Y el examen físico nos va a ayudar mucho, pero hay otra cosa que nos puede ayudar, que es el hecho de preguntar a las personas que le vieron perder la conciencia, a los familiares, por situaciones previas, que son muy importantes, antecedentes crónicos, tipo de fármacos, alguna situación de atención de la persona, cómo lo vieron en ese momento, si previo a la pérdida de conciencia sintió dolor, si fue un dolor en el pecho, en la cabeza, si se cayó, si tiene antecedentes de una caída en días anteriores, porque todo eso nos da una idea. Básicamente, si una persona estaba de lo más bien, tiene el antecedente tal vez de hipertensión, y de repente se quejó de un súbito e intensísimo dolor en la cabeza y perdió la conciencia, te hace pensar en situaciones como una hemorragia subaracnoidea, mientras que una persona que tal vez llevaba mucho tiempo tomando fármacos para su diabetes y de repente los deja de tomar y y de repente esta persona dejó de tomar agua, empezó a alimentarse mal, te hace pensar en una situación más metabólica en el contexto de su patología, etc. Entonces es importante tener claro cuál es, si te pueden entregar ese dato, datos relevantes previos a la pérdida de conciencia.
Cuando tengas todo eso en lo posible, y todo esto tomado de una manera simultánea, rápida, para poder realizar acciones rápidas en el contexto del compromiso de conciencia, sobre todo en situaciones como la urgencia, tienes que pasar a las exploraciones complementarias. Y las exploraciones complementarias tienen que realizarse primero con ciertos puntos básicos, ¿ya? Que son la toma de la glicemia mediante un hemoglucotest, la gasometría arterial recomendada junto con el electrocardiograma. Estos son de los primeros. Ahora, piensa que ya el paciente estaba monitorizado, te puedes hacer una idea también de sus derivaciones cardíacas en la monitorización, pero es mejor tomar el electrocardiograma. Hay que ver si hay algún tipo de arritmia o algún tipo de alteración electrocardiográfica que te dé la idea de algún tipo de fármaco que pueda estar causando este compromiso de conciencia, que eso, si bien no es el objetivo específico de este podcast, sí te puede dar una idea, ¿ya? En contexto de lo que es la glicemia es sumamente importante porque es una causa de compromiso de conciencia de las primeras que hay que evaluar y tratar también, porque no va a mejorar hasta que no se trate, son las hipoglicemias. Entonces imagina un paciente que tal vez es un adulto mayor, 80 y tantos años, 70 y tantos años, que utiliza como tratamiento para su diabetes insulina y que de repente te diste cuenta en este análisis, apenas te llega, ok, paciente diabético, 70 y tantos años, tratamiento con insulina, perfectamente puede ser una hipoglicemia porque no se alimentó como tenía que alimentarse para la insulina que se estaba administrando, o por error se administró más insulina de la que debía. Entonces, esa es una situación que hay que corregir rápido con el tratamiento correspondiente. En esa misma situación y contexto, hay que saber que hay otras exploraciones también. Un hemograma, o sea, una analítica sanguínea, donde se va a agregar un hemograma, principalmente para hacerte la idea de cómo está los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina del paciente. ¿Qué tal si hay una anemia severa en contexto de un sangrado agudo, crónico, perfectamente crónico, y que eso esté afectando al paciente? O te pueda dar la idea, una anemia severa. Aunque la hemoglobina no se va a afectar en las primeras horas cuando es algo agudo, podría llevar unas cuantas horas así y ver ciertas alteraciones que te hagan pensar y sospechar algo que tendrías que reevaluar. Y por supuesto que los leucocitos, porque niveles elevados, te pueden hablar de una de las causas de compromiso de conciencia que son infecciones. Piensa en un paciente adulto mayor, de 70 y tantos años, con compromiso de conciencia, que toda la evaluación no tiene ninguna focalidad neurológica como tal. De hecho, una de las primeras sospechas de compromiso de conciencia en un adulto mayor son causas como la infección urinaria. Por lo tanto, es totalmente sensato evaluarlo con ese tipo de exámenes en una entrada. Lo otro corresponde a exámenes del perfil renal, la urea, el nitrógeno ureico, la creatinina, el perfil hepático. ¿Por qué? Porque puede haber un síndrome urémico, puede haber una encefalopatía hepática, los electrolitos que son sumamente importantes. Piensa en pacientes que puedan tener alteraciones de los electrolitos por deshidratación, por los fármacos antihipertensivos diuréticos que estén utilizando, etcétera. O sea, y eso puede causar, por ejemplo, una hiponatremia, y la hiponatremia causar un compromiso de conciencia. La orina completa, básicamente por lo que explicamos recién de la infección urinaria como una común causa de compromiso de conciencia en personas de la tercera edad. En el contexto más traumático, a nivel de sospecha de traumatismo cráneo cervical o de otra índole, hay una serie de radiografías,
cráneo, columna cervical, tórax, abdomen. Si bien no es el objetivo de este podcast hablar de trauma, sí lo mencionado, de todas maneras lo menciono. Y punto aparte, pero fundamental e importante, la punción lumbar cuando tengas la sospecha de, por ejemplo, un síndrome meningio, una meningitis, una hemorragia subaracnoidea, asegurándote con los criterios correspondientes si antes tienes que tomarle un escáner, un TAC de cerebro para poder observar que no haya signos, que no haya alguna alteración que esté aumentando la presión intracraneal, con la cual tengas que ver antes de llegar y realizar una punción lumbar. Entonces son puntos fundamentales y bastante importantes dentro de la evaluación del compromiso de conciencia. En cuanto a lo que son los criterios de ingreso y junto con ello también luego hablando del manejo, el criterio de ingreso en sí, situaciones como el coma, el compromiso de conciencia van a requerir un ingreso hospitalario, inicialmente una evaluación en la sala de observación, en emergencias, en otros casos tendrán que ir a la unidad intensiva, pero son situaciones complejas. Y en cuanto al tratamiento, bueno, lo primero y lo más importante cuando llegue a un servicio de emergencias una persona con compromiso de conciencia es la correcta evaluación primaria. Lo más importante es la evaluación primaria. ¿Por qué? Porque de ahí depende mantener al paciente estable, ver si tiene riesgos vitales. Es fundamental. Tendrás que ver cómo está su vía aérea, su saturación, estar vigilando su Glasgow, bueno, todo lo que corresponda al ABCDE y estarlo haciendo cada vez que se pueda. Una reevaluación va a ser, cada vez que se deba, va a ser fundamental. Bueno, junto con eso te puedes encontrar con medidas dentro de medidas primarias, dentro de evaluación primaria. Por ejemplo, un paciente que tiene alterado compromiso de la vía aérea y no está estable esa vía aérea, tendrás que intubar, porque tenga un Glasgow menor de 8, porque no tenga los reflejos y la vía aérea permeable como tal. Un paciente que esté desaturando, tendrás que soportarle, o sea, aplicarle oxígeno con la debida naricera, mascarilla, dependiendo del nivel, para que esté saturando en una oximetría aceptable. Junto con eso, en la D, por ejemplo, te puedes encontrar con una hipoglicemia que vas a tener que tratar en el momento con este suero glucosado. En el caso que hay una hipoglicemia con compromiso de conciencia, con este suero glucosado que vas a tener que aplicar al 30% y estar reevaluando, etcétera. Ya que bueno, que es en el contexto obviamente de una emergencia, ¿ya? No hablamos de un suerito así, no, hablamos de glucosa intravenosa, una ampolla al 30% y que hay que estar administrando y que dependiendo de la situación y la reevaluación se deberá repetir hasta que el paciente se recupere su conciencia. Entonces son situaciones de urgencia, de emergencia en realidad. Otra cosa importante, no olvides que no solo van a ser ese tipo de medidas, mientras tanto, y clínicamente estás evaluando de manera primaria todo el ABCDE, monitorización continua del ritmo, de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación de oxígeno, la medición de sus constantes vitales como la presión arterial, y todo eso con el objetivo de estar evaluando correctamente al paciente. Ahora unas palabras aparte con respecto a lo que es el síndrome confusional, el delirio. Hay que estar claros de que hablamos de una alteración cualitativa de conciencia, o sea, hablamos de una alteración de la orientación, de la atención, que puede ser fluctuante, habitual de encontrar en personas de la tercera edad,
en personas que están hospitalizadas también, con esos contextos. También tenemos alteraciones que pueden ser de diferentes causas, sobre que causen este delirio, que al final es como un síntoma de algo infeccioso, metabólico, hidroelectrolítico. En el fondo son distintas causas farmacológicas, y hay que saber evaluarla, si fue más súbito, si fue progresivo, si ya tenía un previo antecedente. Idealmente con la familia recabar toda esa historia importante, ver su estado previo y cómo fue cambiando, si es que es posible recabar esa información de la familia. Aquí vamos a tener que fijarnos en la atención, en la memoria, en la orientación, en el lenguaje, así como el examen neurológico que nombramos en el primer punto. Podemos tener delirios hiperactivos, donde el paciente está agitado, hipoactivo, donde está letárgico, responde lo necesario y de manera desorientada, o mixto incluso. Los exámenes y la evaluación de exámenes complementarios será similar. Lo que sí hay que tener claro es que muchas veces esto ocurre incluso en los pacientes, principalmente los pacientes de la tercera edad y hospitalizados. Y tenemos que estarlo evaluando muy bien. Dentro de ello es importante tener claro los criterios de delirio que están en el DSM-5, poder diferenciarlo en lo que ya nombramos, hiperactivo, mixto, hipoactivo, y hacer el estudio de la causa, tener clara la causa, cuál es la que correspondería. En cuanto al manejo, la verdad es que sigue siendo una evaluación primaria lo importante, ver el tema del compromiso vital, pero también hay un manejo general para evitar que esto se siga acrecentando o se siga reproduciendo. Una habitación que tiene que estar iluminada, medidas para que la persona se oriente, si tiene problemas de audición, ayudar con eso para que pueda escuchar bien, un ambiente tranquilo, la visita de la familia en los hospitales, porque estos contextos, como dijimos, pueden ser habituales en pacientes hospitalizados. Hay fármacos como las benzodiazepinas que pueden ayudar a producir más esto, a veces el dolor, y hay que tratar el dolor. Eso es muy importante dentro del tratamiento o de la evaluación de los pacientes con delirio. Al fin y al cabo, dentro de esto, lo más importante es tener una evaluación, un criterio, una sospecha, un manejo orientado, ordenado, y poder de esa manera hacer el mejor trabajo para el bienestar del paciente. No es el objetivo de este podcast ahondar de manera profundísima, sino más bien dar ciertos lineamientos y ciertas ideas de lo que hay y de lo que ocurre. Hay buenos, digamos, lugares de donde aprender y donde informarse, muchos, pero si tuviera que recomendar de donde yo he leído, de hecho he leído ahora para poder hablar en este podcast, hablamos de lugares como la página de la Universidad de Chile, Síntesis Med U Chile, libros de emergencias muy buenos como libro de Medicina de Urgencias y Emergencias, la sexta edición de Luis Jiménez Murillo y F. Javier Montero Pérez, y el manual de urgencia médico-quirúrgica del Hospital Dr. Gustavo Frique de su tercera edición, de los autores Leonardo Caimi y Paolo Caimi, que son algunas de las referencias que utilicé en estos casos, junto con mi propia experiencia y criterio como médico. Es importante informarse, estudiar, aprender,
y de la manera más ordenada posible lograr integrar estos conceptos. Este es el primer podcast que hago en esta situación, básicamente para hablar del tema y, y más que nada analizar el tema desde el punto de vista de la evaluación, desde el punto de vista médico, también del aprendizaje, de la enseñanza en el fondo, en un podcast que básicamente tiene como objetivo conversar el tema. Ese es su principal objetivo, conversar el tema, pero como siempre digo, mi principal invitación es a que estudien de los lugares más completos, mejor disponibles que tengan a su alcance y poder aprender bien y manejar bien los temas. Saludos.